Que como siempre es un honor tener a Noemí Juárez en estas ferias, porque durante muchos años nos pasamos, una de las cosas que más ha hecho la brigada es debatir la historia, ¿no? Y durante mucho tiempo estábamos como muy deseosos de tener mujeres que nos contaran qué era lo que había sucedido con mujeres en la historia. Así que la primera vez que se presentó Noemí en nuestra feria, desde ahí ya la agarramos y ya no la soltamos a la pobre, ya va de una a otra, de aquí se sigue a la de Tláhuac, que para como vamos va a seguir a la de Xochimilco, y así la vamos a traer en todas las ferias, porque la verdad es un gusto tenerte siempre con nosotros. ¿Por qué escribir sobre Leona Vicario? Cuéntame. Pues muchas gracias por la invitación, es un gusto que nos estén acompañando en estos momentos. Al final se podrán abrazar del libro para entrar en calor, gracias por permanecer ahorita con el frío, y bueno, pues es un libro que se va a obsequiar. ¿Por qué hablar de Leona Vicario? ¿Por qué escribir de Leona Vicario? Fíjate que muchas veces cuando se ha escrito sobre historia, pues es con motivo de las conmemoraciones, solo que estas conmemoraciones desde mediados del siglo XIX, principios del siglo XX, este México posrevolucionario, pues estas conmemoraciones quedaron ceñidas a un cierto grupo, ¿no? Mayormente varones, a una élite que decide sobre a quiénes se va a conmemorar, quién va a estar en nuestra memoria colectiva, en nuestra memoria nacional, y entonces en estas selecciones, porque eso es lo que pasa, es una selección de a quiénes vamos a recordar, qué historias vamos a recordar y cómo los vamos a recordar. Entonces, en ese momento las conmemoraciones pues nos hablaban acerca de estos caudillos, de los héroes nacionales, de los héroes de bronce, pero ahora también estas conmemoraciones están siendo un pretexto para hablar de aquellos otros actores, mujeres, niños, afrodescendientes que habían quedado fuera de las narrativas y oficiales. Entonces, este libro, gracias a ustedes, a la invitación de la Brigada Paralela en Libertad que toma esta iniciativa, pues surge como parte del año conmemorativo de Leona Vicario, ¿no? Surge como parte de este 2020 en que fue declarado año de Leona Vicario, benemérita madre de la patria, solo que fue un año un poco complejo, complicado. Doña Leona pues tuvo que esperar a que pasara todo este proceso de pandemia, muchas de las iniciativas tuvieron que detenerse, pero si ustedes se dan cuenta, pues inició todo un proceso de recuperación de espacio público, por ejemplo, con lo de el Paseo de las Heroínas, esta iniciativa en Paseo de la Reforma, donde ahorita hay 77 estatuas de varones, pero ahorita inicia con una primera develación de una estatua de la forjadora anónima, como para dar y hablar acerca pues de esas participaciones de esas mujeres a lo largo de la historia, y además inicia también con la de Leona Vicario. Ahorita ya se incorporó Sor Juana, por ejemplo, la corregidora. Entonces, este libro forma parte de un proceso tanto de iniciativa local, federal, para recuperar en la memoria colectiva, en la memoria nacional, aquellas personas, grupos que habían quedado fuera de estas narrativas. Y bueno, creo que la publicación de estos libros, su distribución gratuita, su distribución masiva, la descarga en internet, pues nos facilita la interacción con estas personas, y tal Leona Vicario, que en el foro donde nos encontramos en estos momentos, pues lleva su nombre, y seguro también la delegación tiene muchas iniciativas conforme a Leona Vicario. No hace mucho tiempo me tocó estar en la presentación de otro libro, Leona, Inquebrantable Simiente de la Patria, que también aquí está el autor y nos está acompañando, y que el lunes ustedes también pueden venir a escucharlo. Entonces forma parte esta iniciativa, este material, pues de un proceso de recuperación de memoria. Fíjate que pensaba en muchos de los niños y de los jóvenes que vienen a nuestras ferias, y muchos de los grandes que de pronto pensaron, yo no sé si sea su sensación, pero qué mal nos contaron la historia, ¿no? O sea, yo he aprendido mucho más en nuestros foros con ustedes, los historiadores que se suben a contarnos, que lo que recuerdo con los maestros, ¿no? Y ¿qué le dirías de pronto a estos jóvenes que quieren, ¿no?, empezar a decir, pues a lo mejor una opción en mi vida es ser historiador? ¿Por dónde le hinco el diente a la historia?
Es una pregunta muy interesante y además a mí me interpela, porque yo soy maestra de escuela. Entonces, pues tengo esta doble formación y es una pregunta muy interesante porque, pues como dices, ¿cómo nos relacionamos nosotros con la historia siendo niños, adolescentes o jóvenes? ¿De qué manera interactuamos con ella? ¿Cuáles son las imágenes que tenemos de la historia? Es decir, al público que en estos momentos nos acompaña, pues los invito a traer a su mente una imagen de los murales, de las portadas de sus libros de texto, de los monumentos, de las monografías, de las tareas que nos dejaban, de esta relación con la historia y pues estoy casi segura que podríamos hablar acerca de Morelos, de Hidalgo, de Iturbide, yéndonos al proceso revolucionario, pues de Madero, de Zapata, que no está mal, pero muchas veces nos limitamos solamente al caudillo, nos limitamos a personificar la historia. ¿Qué quiere decir esto? Y esto es muy importante y siempre me gusta decirlo. Cuando hablamos de Leona Vicario, que no sea como una excepción, es decir, en este personificar a la historia, que no nada más nos centremos en Leona Vicario figura, que es algo que también traté de hacer en este libro. Leona Vicario forma parte de un colectivo, Leona Vicario también forma parte de la sociedad novohispana con todos sus matices. Entonces, más que, porque algo que me decían mucho, por ejemplo en la escuela, mis maestros, ya en mi formación, estudiando más historia, me decían es que no se trata de bajar a Miguel Hidalgo y después subir a Leona Vicario, no se trata de cambiar a uno y a otro, se trata de problematizar, y entonces en ese problematizar el por qué unos están y por qué otros no, por qué esta figura se representa de esta manera, por qué se le da este discurso, porque también esto es muy importante. O sea, nosotros podemos ahorita pensar en Josefa Ortiz, que es una figura con la que hemos convivido de manera pues frecuente, ¿no? La podemos escuchar en estos gritos del cada 15 y 16 de septiembre, conocemos su historia, pero si nos damos cuenta cómo ha quedado representada Josefa Ortiz, ¿no? Como la esposa del corregidor, o Josefa Ortiz de Domínguez, que desde su casa se aventó unos taconazos, dio aviso y se nos pierde completamente, ¿no? Y es una mujer que todavía estuvo presa hasta 1817, es decir, en ese momento cuando la conspiración es descubierta, da aviso, es capturada, encarcelada, liberada unos meses después, pero su participación continúa, sigue fortaleciendo los lazos, sigue convocando, sigue reuniendo, lo que le va a valer una prisión en 1813 hasta 1817. ¿Por qué? Porque se mantenía activa. Y Josefa se nos va, ¿no? Se nos queda como en la esposa de Miguel Domínguez, que recibía en su casa, pero bueno, también no solamente se trata de recuperar a las mujeres como si fuera solo una cuestión de cuota, ¿no? Se trata de también nosotros ver cómo se recuperan, cuál es su papel protagónico, porque no es lo mismo colocarlas como para completar un mural, un cuadro, un monumento, y si seguimos reproduciendo el mismo estereotipo de que eran acompañantes, esposas, amantes, que también ese es como otro de los frecuentes, sino que exactamente el milagrito, ¿no? El chalca, así como la burla que le hacían a Sara Pérez con Madero. Entonces es importante que no solamente cuantifiquemos, ¿no? De decir aquí vamos a agregar 4, 5, 6 mujeres. Se trata de problematizar y de hablar acerca de su participación. Y creo que eso es algo muy interesante en el caso de Leona, porque lo mismo, se le atribuyó que era la prometida de Andrés Quintana Roo, ¿no? Y aquí hay una carta muy interesante de Leona Vicario, escrita en 1831, donde Lucas Alamán le dice que él nos explica, y además lo hace en periódico, ¿no? En publicación, así, para el público. Yo me imagino a Leona ese 14 de marzo de 1831, leyendo el periódico, y se da cuenta de esta publicación de Lucas Alamán, que en ese momento era ministro, y dice que él nos explica el por qué se le están dando ciertas consideraciones o atribuciones a Leona Vicario.
si lo único que hizo fue actuar por heroísmo romancesco, ¿no? Si lo único que hizo fue seguir al marido, si lo único que hizo fue actuar por amor, ¿no? Porque Leona Vicario, que también esto es muy interesante, nosotros creemos que estas conmemoraciones son actuales, por ejemplo, esto del año Vicario del 2020, pero Leona Vicario es nombrada Benemérita de la Patria en 1813, es decir… ¿Desde qué momento empieza a tomar importancia una figura histórica? Sí, muy pronto. Está ¿no? Todavía el proceso de guerra, ¿no? O sea, estamos hablando 1813 y a León el Congreso de Anáhuac ya la declara Benemérita de la Patria, es decir, sus propios contemporáneos le reconocen la participación y todo lo que hizo a favor de la causa. Para ese momento ya había sido espía, proveedora, ya había quedado enclaustrada en un convento, ya se había escapado, es decir, ya estaba en los campamentos insurgentes. Llevaba 3 años sumamente activa, lo que le había valido el reconocimiento como Benemérita de la Patria. 1827, poco después de consumada la Constitución, el entonces Estado de Coahuila y Texas quiere decretar la ciudad de Saltillo como ciudad Leona Vicario. Es decir, ya en ese momento, todavía ella en vida, había una ciudad que se interesaba en que se llevara su nombre. O sea, eso nos habla de reconocimiento. Y desde Coahuila a Texas, ¿no? O sea, Coahuila y Texas, que en ese momento el Estado, pues nos habla desde dónde y el alcance de su personalidad. También el siglo XIX nos dicen que era como el modelo de mujer, ¿no? De ahí este mote de la mujer fuerte de la independencia, era como el ejemplo de lo que tenía que ser la mujer mexicana. ¿A qué voy con esto? Que vean ustedes el reconocimiento, ¿no? Las décadas, tanto en el proceso todavía de la insurgencia como consumada la independencia, es un reconocimiento para que le digan que lo único que hizo fue seguir al marido, ¿no? Entonces, pues obviamente eso vale la indignación, el enojo de Leona, y decide escribir una carta, que es con lo que yo inicio el libro, esta carta vindicativa, escrita también en ese marzo de 1831, publicada unos días después, porque obviamente no se publica en el periódico donde ella le quiere contestar a Lucas Alamán, se publica en el de Andrés Quintana Roo, y le dice, son 2 cuartillas que vale la pena leer, ¿no? Yo creo que un manifiesto feminista en ese momento, escrito hace 190 años, y le dice como: momento, señor, ¿no? A mí me capturaron por estar mandando y por ser mensajera de los insurgentes. No me cacharon cartas amatorias, ni me estaba yo mensajeando o escribiendo, carteando con un amante. Yo no fui una tronada que dejé a mi familia. Y le empieza a decir punto por punto las acciones que ella realiza, y de ahí viene este párrafo tan significativo donde ella le empieza a cuestionar el porqué de esas publicaciones. Dice que este párrafo dice: confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. ¿Qué le quiere decir aquí? Así de: momento, señor Alamán, las mujeres no solamente actuamos por heroísmo romancesco, por romanticismo, por seguir al marido, por andar detrás de los pantalones. Actuamos porque tenemos convicción propia, decisión propia, conciencia, motivaciones personales. Y entonces publica esta carta vindicativa, les digo yo, hace 190 años, como diciendo: nosotras también participamos por decisión. Y no tiene mucho, 2014, yo revisaba uno de estos libros de texto de secundaria y decía: la participación del criollo Andrés Quintana Roo y su prometida Leona Vicario. Entonces yo decía: pobre Leona, yo creo que, o sea, hace 190 años, y yo ya me la imaginaba retozándose de coraje, porque 190 años de la publicación de esa carta vindicativa donde dice: despréndanme de la figura de Andrés. En efecto, no podemos negar que era un matrimonio, porque fue un matrimonio. Mueren todavía, bueno, primero muere ella hasta 1842, a la de 53 años, es decir, en efecto es un matrimonio, tienen su familia, sus hijas, no podemos negar ese evento, pero ella dice: despréndanme de la figura meramente decir la acompañante o la esposa o la prometida de, ¿no? Yo también tuve una participación
propia. Entonces, creo que esa la importancia ahorita de hablar de estos personajes, porque nosotros bien podremos decir, 2021, ¿de qué nos sirve conocer Leona Vicario? Porque este foro se llama Leona Vicario, porque dedicamos otra vez a estas conmemoraciones. Pues yo creo que en primera, porque necesitamos estas historias cercanas a nosotros, es decir, ya no aquel héroe de bronce que nos parece sumamente lejano, sino necesitamos estas historias cotidianas en quienes vernos reflejadas, sobre todo en la parte histórica. Yo que trabajé con muchas niñas adolescentes, no tienen un referente histórico, no saben en quién verse reflejada. Por ejemplo, y saliéndome un poco del contexto, si nosotros revisamos cómo se aborda el voto femenino, en los materiales dice, se reforma la Constitución en el artículo 34 y con eso se concede el voto a la mujer. Como si la Constitución fuera un ente propio que dijera, hoy voy a cambiar, ¿no? Hoy me reformo y hoy me levanto y digo, hoy les voy a conceder el voto. Eso no es. El voto femenino fue producto de una lucha, fue producto de décadas de mujeres exigiendo a través de mítines, plantones, cartas, publicaciones, periódico. Fue toda una organización del movimiento sufragista mexicano. Y yo creo que cuando nosotras debemos aprender el derecho al voto, debemos de aprender, ¿no?, que fue una reforma de una constitución, que fue el producto de una lucha. ¿Por qué? Porque cuando sabes que fue producto de una lucha, te responsabilizas, haces conciencia de decir, bueno, les costó tantas décadas, les costó todo esto, les costó toda esta burla, les costó toda esta discriminación y todo lo que tuvieron que vivir. ¿Para qué? Para que mi mamá naciera con derechos políticos, porque mi abuela no nace con derechos políticos, para que nada más de la generación de mi mamá y la mía podamos tener estos derechos como ciudadanas. Entonces, cuando eres consciente del producto de esta lucha, te responsabilizas y además continúas con todos los derechos que faltan, ¿no? Continúas con todo lo que nos falta por conocer. Entonces, de ahí la importancia, no para que solo sea una agregación, un agregado cultural o información o demás, sino que podamos ver esta genealogía, es todo esto que traemos detrás, que es una historia de mujeres que 190 años están diciendo, óyeme, yo también tengo conciencia, yo también participo por voluntad, y eso es lo que estas historias nos pueden reflejar y nos hablan, ¿no? Pero, a ver, acabas de tocar un punto que es imprescindible, que tiene que ver con la información, ¿no? Digo, viviendo en la época de las fake news, ¿no?, y de que todos nos lo transgiversan, y yo de pronto decía, si un joven historiador se ciñe, ¿no?, a los papeles oficiales, pues entonces acaba siendo la amante, acaba siendo la esposa de... Y yo decía, bueno, entonces el lujo, porque fue un lujo absoluto, ¿no?, el poder tener, o sea, que escribiera una carta así, ¿no?, en vida, que fuera publicada y que pudiéramos acceder a ella, y la historia nos la borró, y regresamos otra vez en 2014 a ver un libro de texto en donde sigue diciendo la amante, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible, ¿no?, que o sea, cuánto retroceso hubo de esa carta a 2014 en vez de avanzar, ¿no? O sea, parece que vamos para atrás, ¿no? Entonces, la importancia como historiador de revisar absolutamente todas las fuentes por todos lados donde se pueda, ¿no? Porque si no te quedas con con una historia oficial que te dedico, que el pipila no existió, los niños héroes nunca existieron, y ¿no? Es sumamente importante esta pregunta, y hay un cuando te preguntan para qué la historia, sí, hay una referencia a Pierre Vilar, es una historia que me gusta mucho, y dice, para aprender a leer el periódico. Y yo creo que para eso deberíamos aprender historia, porque en efecto en esta época de las fake news, ¿para qué debemos aprender historia? Para aprender a leer el periódico. Porque si bien, y esto es lo que hace mucho el trabajo del historiador, que trabajamos con fuentes, ¿no?, con estas fuentes, y además estas fuentes se deben de problematizar, porque no nos podemos quedar exactamente con lo que te dice el documento, porque este es un caso con lo que me gusta mucho ejemplificar, es una carta de otra mujer en el periodo de Independencia que se llama Rita Pérez, es de esta zona del occidente, ingresa a los campamentos insurgentes, está apoyando a Francisco Javier Mina, también hace pareja con Pedro Moreno,
Pedro Moreno igual, ¿no? También ahorita lo ubicamos en esta zona del occidente, y cuando ellos tienen que escapar, porque los realistas ya están encima del campamento, ella es capturada y Francisco Javier Mina logra liberarse también con Pedro Moreno. ¿Qué va a pasar con Rita? La capturan y entonces ya detenida empieza a escribir una carta, que eso es lo que encontramos nosotros en los archivos, la carta. Y la carta dice que por favor, que ella es mujer, que ella que va a andar sabiendo esas cosas, que ella estaba en su casa haciendo sus trabajos propios de su sexo y que pues cómo se les ocurre que ella podía andar involucrada en esos asuntos, ¿no? Entonces, si nosotros nos quedamos con el texto de esa carta y preguntamos qué hizo Rita Cetina, Rita Pérez en el proceso de insurgencia, y pues vamos a decir, pues ella misma dice que andaba haciendo el quehacer, que ella es mujer, que cómo va a andar sabiendo esas cosas, ¿no? Pero si nosotros contextualizamos esa carta, nos damos cuenta, número uno, pues que estaba detenida, estaba presa. ¿Y a quién quiere convencer? Pues a su captor, al general que la tiene, y obviamente pues va a tratar por todos los medios de decirle, yo no estaba ahí, por favor, que mis hijos, que mi familia, que piénselo, soy mujer, ¿usted qué cree usted cree que yo en verdad soy capaz y sé de lo que está pasando? Si esos son asuntos de hombres y es Pedro, mi único delito es ser la esposa o estar emparejada con este señor casi. Entonces, esto es muy importante porque si seguimos investigando sobre Rita Pérez, pues nos vamos a dar cuenta que administraba un campamento insurgente. O sea, esa es la importancia de preguntar. Por eso ahorita que hablas de las fake news, estamos viendo una noticia, bueno, ¿quién la escribió? ¿Con qué motivo? ¿A quién le quiere llegar? ¿Qué me intenta decir? ¿Qué me quiere vender? ¿En qué medio está? O sea, esas son las preguntas que siempre hay que hacernos. ¿Cuál es la intención? La intención de Rita era liberarse, obviamente le iba a aventar pretexto y medio, y además sabía dónde llegarle, sabía decirle, soy mujer, ¿tú crees que yo sé? Pues obviamente el general realista, pues, se podía como decir, bueno, sí tienes razón, ¿no? Estas mujeres que… Pero aún así, y esto también es muy importante que yo lo mencione, las tropas realistas estaban completamente conscientes de la participación de las mujeres. Esto también es muy importante porque no es algo que estemos recuperando nosotros en la actualidad, como se los menciono. Se perdió, ¿no? Porque, como les mencionaba, algo que me interesó mucho en esta compilación de testimonios o de fragmentos es que no quedara Leona como un hecho aislado, sino que quedara Leona dentro de este colectivo de mujeres. Y algunas de las mujeres que fueron detenidas, hay en estos documentos históricos, coroneles realistas que hablan de estas mujeres y están conscientes del peligro que significan, ¿no? Por ejemplo, y este es uno de los que más me gustan y por lo regular siempre lo cito, un coronel en la zona de Sultepec, actual Estado de México, donde dice, manden refuerzos, y hace un bando y solicita con una carta al virrey de necesitamos más apoyo, porque en Sultepec no hay una mujer que no sea una verdadera insurgenta, ¿no? Entonces, y esa es como la frase con la que siempre me quedo y con la que siempre digo en efecto, yo creo que hace 200 años no había una mujer que no era una verdadera insurgenta, y en la actualidad también yo digo que no hay mujer que no sea una verdadera insurgenta. Desde todos nuestros ámbitos, de cualquier cosa que hagamos, de la manera en que tratemos de incidir en nuestra familia, en nuestra comunidad, en el país, yo creo que a 200 años, y tal como lo dijo oficial realista, seguimos siendo unas verdaderas insurgentas. Y otro, Agustín de Iturbide también manda capturar a 300 mujeres en Pénjamo. ¿Por qué? Porque no era una zona que pudiera controlar lo que era el Bajío, y ¿qué decide hacer? Romper con las redes de apoyo. ¿Cuáles eran? Pues las mujeres, las comunidades. Entonces las manda a encarcelar, y cuando se le está haciendo el juicio, cuando se le pregunta, bueno, ¿por qué delito se les persigue? Porque ellas decían, es que no sabemos ni de qué se nos acusa. Entonces Iturbide en este juicio dice, bueno, es que las mujeres causan mayor mal que los que andan agavillados. Así es que era una participación reconocida incluso por los realistas, sabían qué es lo que estaban haciendo, sabían que era un enemigo que se tenía que enfrentar, y además de todo, pues fueron
también perseguidas y juzgadas. Mucho tiene que ver con su clase social, y aquí viene mi otro comentario, porque en efecto, como mencionas, nosotros tenemos los documentos de Leona Vicario porque era una mujer de la clase alta. Era una mujer de una sociedad privilegiada en ese momento en la sociedad novohispana. Sabía leer, sabía escribir, sabía francés, tenía clases particulares de música, de pintura, era hija única, su padre fue minero Zacatecas, o sea, era español que viene como muchos a buscar fortuna. Primero se establece en Zacatecas, se casa en unas primeras nupcias, tiene 2 hijas, una de ellas se ingresa a un convento y la otra se casa con un marqués, es decir, como el destino de las señoritas de la clase alta del momento, ¿no? Un convento rico en Valladolid, que se va a España, y se casa también con un marqués. Queda viudo y es cuando se casa con la mamá de Leona, con Camila, y se vienen a la Ciudad de México. Y con ella solo tiene a Leona. Esto es muy importante. Hija única, ¿no? Las medias hermanas que pues ya no implicaban exactamente gasto, porque una ya está en el convento y la otra ya era esposa de un marqués. Entonces, cuando los padres de Leona mueren, ella tiene 18 años. Imagínate heredar la fortuna de un minero comerciante, y además de todo, por parte de la familia materna, el tío, que era el padrino y quien la cuida, fue rector de la universidad. O sea, estamos hablando era un grupo, exacto, no era la crema innata de la sociedad novohispana, tanto en lo monetario como en lo cultural, y pues ella tiene acceso a todo esto, ¿no? Tiene acceso a este privilegio. Pero aquí hay algo que sí me gusta como mencionarlo mucho al abordar la Leona Vicario. 18 años, con una herencia, con el futuro resuelto, con todo ese dinero, ¿qué te preocupaba? Tenías la vida resuelta, tenías el futuro asegurado, no te iba a pasar absolutamente nada, vivía de manera independiente a la casa del tío, aunque había quedado bajo su tutela, ella rentaba en una casa contigua, pero independiente. Y aún así decide incorporarse a la insurgencia, y aún así decide arriesgar toda su fortuna, la vida, y exponer absolutamente todo. Era una señorita de una vida privilegiada y acomodada, y aún así dice, yo, pero el otro no. Y creo que ese mirar al otro es fundamental en esta historia. Claro, ¿cómo da el viraje de ser pues una hija de aristócratas, ¿no? O sea, de esta crema innata, a pues un pensamiento progresista y decir, me voy a la insurgencia, ¿no? Con 18 años, ¿no? Claro, y además de todo, a la vida en los campamentos, ¿no? Cuando ella es capturada en este primer colegio de Belém de las Mochas, aquí en la Ciudad de México, pues obviamente la amenaza es, te vamos a quitar tus bienes, te vamos a quitar la fortuna, que mira, ya cuéntanos quiénes son los Guadalupes, porque además, imagínense la presión de tienes para ese momento 24 años ya, ¿no? Ella se incorpora a la insurgencia a los 21, 24 años. Imagínate la presión de tener a la Junta de Buen Orden, que es como este equivalente a la Inquisición, que te están presionando con todo lo que te va a pasar si no delatas a los Guadalupes, porque otro punto muy importante que nos habla de su vasta cultura es que utilizaban estos seudónimos con personajes de la literatura universal, ¿no? Que nos habla acerca de pues cómo podían transmitir estos mensajes. Diseña este código cifrado que ustedes pueden encontrar en una de las imágenes del libro. Es algo así como los emoticones actuales, ¿no? Que haces con cierto tipo de puntos o de paréntesis. Ella diseña este código, escuchaba la información, porque además, aprovechando que era señorita de la clase alta, se involucraba en estos grupos privilegiados de la Ciudad de México, escuchaba la información de los realistas sobre qué acciones iban a cometer, quiénes habían delatado, a quiénes iban a buscar, etcétera, y con ese código ella mandaba mensajes a los jefes insurgentes, y es cuando le encuentran estos mensajes cifrados, le interceptan a uno de sus correos, y es por eso que es detenida. Entonces imagínense nada más como esta presión de delatar a costa de tu fortuna, y no dice absolutamente nada, y de ahí viene el título del libro, que es Leona Vicario,
hasta el último suplicio. ¿Por qué? Porque en este interrogatorio, que también ustedes pueden encontrar un fragmento, dice: no voy a decir ni de este ni de aquel, así me lleven hasta el último suplicio. Entonces dice: aunque me mates, yo no voy a delatar a nadie. Lo cumple, primero se escapa antes que confesar quiénes eran sus compañeros. Entonces, ahora, en esta posición privilegiada de Leona Vicario, en efecto, cuando es capturada se la llevan a un convento, pero era una mujer rica, una mujer culta. Cuando Lucas Alamán se enfrenta con esa ofensa de actuar por heroísmo romancesco, ¿qué hace? Va y publica una carta, y se la publica un periódico, y además tiene esta posición económica y social y cultural para ir a hacer una defensa en viva voz y decir: a ver, yo hice esto y esto. Pero no fue la misma suerte de todas las mujeres o del resto de las mujeres. Muchas de las mujeres que... ¿Cómo la veían sus compañeras? ¿Se sabe algo? De sus... O sea, porque digo, lo estás contando y suena de verdad muy impresionante y o sea, pues un héroe en carne viva, ¿no? Es decir, se está enfrentando al lado de nosotros, tiene, ¿no?, la posibilidad de pelear, de ser la voz de muchas de nosotros que no tenemos esa oportunidad. ¿Se sabe cómo la veían? En algún momento la sociedad novohispana estuvo molesta con ella, porque cuando se hace esta ley para expulsar a los españoles, ella no la secunda completamente. Y entonces dice: no que muy patriota, ¿no? Pero ella dice: bueno, es que exactamente, no podemos enfrentar, o sea, no podemos tampoco ser injustos, no es una forma que nosotros estuvimos, o por lo que estuvimos luchando, ¿no? Entonces también en algún momento le dicen: bueno, ya ven, la Vicario, porque además de todo es un periódico que se llama El Cardillo de las Mujeres, y dicen que es que la Vicario muy patriota, ¿no?, pero estaba en contra de esta expulsión de los españoles. Pero bueno, muchas de las mujeres, como les comentaba, pues fueron condenadas, ellas sí, al último suplicio, porque fueron fusiladas y además sus cuerpos expuestos en las plazas, porque era una manera de escarmentar. Conocemos muy bien la historia de Hidalgo, ¿no? Cuando fusilados les cortan las cabezas y colocados en la lóndiga de Granaditas como una manera de detener las afrentas, de detener las insurrecciones. Pues lo mismo pasaba con el cuerpo de las mujeres. El cuerpo era también utilizado como una estrategia, era utilizado para... Primero, pues eras una mujer de clase baja, de medio rural, que además pensemos que en ese momento la población novohispana está concentrada en la población rural. 80% de la población novohispana era medio rural y solamente el 20% en las ciudades. Eran 6 millones de personas. Es prácticamente menor que la población que hay ahorita aquí en Ciudad de México. Solamente el estado de Chiapas, Guanajuato, es un equivalente a la población de toda la Nueva España en ese momento. Así es que, pues imagínense, de esos 6 millones de personas, 80 estaban concentradas en el medio rural, perdón. Bueno, pues a estas mujeres, cuando se les hacía el juicio por correos, por ser espías, por seducción, ¿no? Que era esta... Pues más que la parte solamente sexual de la seducción, se trataba de convencimiento, de decir: bueno, cámbiate de bando, te ofrecemos esto, ¿no? Cuando eran capturadas, pues muchas de ellas que no tenían los medios económicos, pues en efecto eran fusiladas, como el caso de la propia Gertrudis Bocanegra. Si ustedes han ido, por ejemplo, a Pátzcuaro, en Michoacán, en la plaza de San Agustín, pues hay un monumento a Gertrudis Bocanegra, fusilada en 1817, igual por no delatar a sus compañeros. Y bueno, casos como el de Carmen Camacho en Acámbaro, después de que es fusilada, en su expediente dice: y además condenada a que su cuerpo quede expuesto en la plaza y que se le coloque un cartelón, dice, donde se diga su delito, el delito adicción a la insurgencia, ¿no? Y entonces, por adictas a la insurgencia, este cuerpo era expuesto para decirle a las mujeres: así vas a terminar, así va a ser si te unes a la insurrección. Así es que, en efecto, si muchas veces se salvaron de la muerte porque eran mujeres, porque están embarazadas, en otras ocasiones no valió exactamente, ¿no? Fue que las entregaran a familias de españoles realistas para que hicieran trabajos forzados o como de casa, ¿no? Les quitaban los bienes en el caso de las mujeres que tenían posesión de bienes, pero bueno, en otros pues las pasaron por las armas sin
sin ninguna consideración. Y hay muchos ejemplos, por eso les digo, creo que lo importante de hablar de Leona Vicario, pues es que nos acerquemos a esas otras historias de mujeres. En particular a mí hay una que me encanta, de Josefa Martínez, en el actual estado de Veracruz, en la zona Chalchicomula. La capturan vestida de varón, y entonces cuando la capturan se le hace un juicio, un juicio doble, yo lo diría, porque primero es por ser insurgente y luego por qué andas vestida de hombre, ¿no? O sea, por qué andabas actuando varonilmente, porque comandaba una gavilla de insurgentes. Y entonces es, ¿por qué estás haciendo acciones varoniles? Pero nada más porque eres mujer te vamos a salvar de matarte, porque eso es lo que te mereces, nada más vas a quedar detenida. Así es que son casos sumamente interesantes y además que te permiten realizar y estudiar pues muchos matices de lo que era la sociedad en ese momento. La división, quiénes se tenían con privilegios, quiénes mantienen esos privilegios incluso en la guerra, y bueno, sobre todo este trabajo que hacemos por tratar de recuperar estas historias. Te estaba escuchando hablar sobre los juicios y yo de pronto pensaba en el país de los feminicidios, ¿no? El de pronto pensar que todavía había un juicio, ¿no? Y se tomaban la molestia de escucharlas y no de fusilarlas como de inmediato, ¿no? Yo de pronto decía, ¿cuánto hemos perdido, ¿no? ¿Por qué de pronto se nos echó tan fácil matar a una mujer en este país cuando hace 200 años por una cosa que ellos consideraban, nosotros no, evidentemente, traición a la patria, ¿no? Todavía se tomaban la molestia, no, o sea, todavía existía una parte de derecho en donde había un juicio, ¿no? ¿Qué dicen esos juicios? Porque además deben de ser, o sea, los expedientes de los juicios deben de ser una joya, ¿no? Completamente, y además, ¿cuánto hemos perdido y cuánto se ha mantenido? O sea, creo que ese es el problema. O sea, ¿cuánto de eso permanece? Exacto, ¿no? Porque hay un juicio de Bernarda Espinosa, donde el juicio es así de, pues, que su marido no le está viendo, ¿no? O sea, que el marido no se está dando cuenta que esta mujer es peligrosa, y entonces otra vez es como el reclamo al por qué el marido le permite por qué está haciendo esto, y además en otro es así de, quítenle la tutela al marido porque ya nos dimos cuenta que no puedo con ella, ahora que se encargado sea el padre, por ejemplo, ¿no? Y entonces estos juicios se mantienen como en el acción de lo que ella está ejerciendo, pero también es el como tú, ¿no? Mujer, como tú, de que no te importa lo que diga la sociedad, que la educación, la iglesia, las demás, estás haciendo esto, ¿no? Como este castigo también, castigo triple, yo creo, ¿no? Más que el político, el social, el del buen hombre que estás tú enfrentando, manchando. Así es que, pues sin duda son condenadas a múltiples juicios y después las condenamos al olvido, ¿no? ¿No? Entonces, condenadas a muerte y condenadas al olvido, y lo importante es que ahorita se estén realizando este tipo de actividades para recuperarlas un poco. Pero yo creo que todavía más, peor que condenarlas al olvido es a simplificar la historia, ¿no? O sea, con dos párrafos en un cachito de un libro de texto, y esa mujer, ¿no? Dices, bueno, ya ni siquiera la menciones, ¿no? O sea, ya si vas a decir cosas tan malas, pues falte, ¿no? ¿Quién pensaba, ha habido algún acercamiento por parte de la 4T a historiadores para que cambiemos esos libros de texto? Pues hablar yo de la 4T tendría que ser como muy general, pero podría hablar. ¿Tienes idea si hay algún acercamiento de parte del gobierno para que otros historiadores nos cuenten lo que pasó? Podría hablar de lo que hace el INERM, que eso sí yo lo podría hablar como de manera más directa, porque es ahí donde trabajo y pertenece a Secretaría de Cultura, que también a la vez pertenece a Gobierno Federal. Y pues sí, ustedes pueden ingresar a la página. ¿Y qué es el INERM? El Instituto. Sí, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Nos encontramos en San Ángel. Ustedes pueden seguir nuestras redes sociales, nuestra página de internet, y van a encontrar cápsulas, estos expedientes, cápsulas para niñas, niños, biografías infantiles. También se publicó recién en 2020 una biografía para niñas y niños, una biografía infantil sobre Leona Vicario. Van a encontrar mucho material de difusión
libros también de descarga gratuita, y bueno, ahí sí podría yo hablar que pues está tratando de recuperar pues no solo mujeres, sino infancias, afrodescendientes, este año que era como la consumación de la independencia y que trataron en la historia muchas veces te dice Vicente Guerrero o Iturbide, ¿no? Más que Vicente Guerrero personificado, como decimos, pues es esta participación de las afrodescendencias en nuestra historia. Así es que pues se trata de recuperar al grupo en general. Si quieres, abrimos a preguntas. Si alguien por ahí tiene preguntas. Es que no vemos nada con estos focos, están matadores. Ahí tenemos una pregunta. Hola, buenas noches. Gracias por el obsequio, el libro y el trabajo. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué momento el personaje de Leona Vicario te provoca admiración y en qué momento quizá provocó alguna decepción o algún desacuerdo que pudieras haber tenido con el personaje? Gracias. Gracias. Hubo dos momentos en que despertó mi inspiración, y el primero es cuando me doy cuenta que era una joven que heredó una fortuna. O sea, para mí eso fue como un primer momento muy, muy importante, como decir, tenía todo, era privilegiada, no le preocuparía absolutamente nada, pero arriesgar todo por el que no tiene o por lo que falta o por el ideal, por la lucha, porque quería la independencia, porque tenía una conciencia política, eso es como uno de los momentos que me genera más inspiración, como el salir de tu zona de confort, salir de que tu privilegio no te ciega, ¿no? O sea, su privilegio no la cegó para ser indiferente a lo político tal vez, ¿no? A lo social. Creo que es un momento muy importante. Y yo creo que la mejor herencia que nos deja Leona Vicario no se da en el proceso de la propia independencia. Para mí la carta vindicativa, para mí esa carta, para mí el que pusiera la conciencia, la voluntad de pensamiento, la libertad de acción a debate público, porque pues no es que solo le contestara a Lucas Alamán, sino que también lo contestara en periódico y que se posicionara y dijera, momento, las mujeres también somos capaces de, creo que es otro de mis, para mí la mejor herencia que nos deja Leona Vicario a 190 años, y yo digo, esa carta es un manifiesto, es una bandera que debemos como retomar. Momentos de desencanto, creo que no tengo. Casualmente es como de esos pocos personajes que yo creo que hay momentos en que dices, bueno, yo me quedo por ejemplo, yo me quedo con el Vasconcelos de los años revolucionarios, o me quedo con el Vasconcelos de la independencia, pero el de las décadas ya no, ¿no? O sea, uno tiende también a decir, me quedo con este personaje en este momento, previo a tal, pero posterior lo pierdo. Tendemos a hacer ese juicio nosotros también, ¿no? Pero creo que en el caso de Leona no tengo momentos de desencanto, no me lo habían preguntado, no me lo había yo preguntado, pero si lo pienso ahorita rápidamente, sería, yo creo que esos pocos personajes que no me genera ningún desencanto. ¿Alguien más por ahí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cerramos? Ok. Vamos a ¿Cerramos? darle las gracias. Angélica, Noemí, muchas gracias por la presentación de tu libro. Marina, gracias por la charla. La Feria del Zócalo, la Feria del Libro del Zócalo en Iztapalapa les agradece mucho su participación. Un fuerte aplauso.